¿Cómo está usted? Muy bien, sí, señor. Gracias a mi Dios. Qué bueno, nos alegra. Bueno, mis estimados, entonces ya hemos puesto a correr la grabación de una vez. Vamos a procurar hacer un encuentro bastante ejecutivo para el día de hoy. Entonces reciban por favor un saludo especial y un abrazo grande de parte del SENA Regional Nariño Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. Y nuevamente nos damos cita para nuestro acostumbrado encuentro de labores técnicas dentro del tecnólogo en gestión integral del transporte para hoy 17 de febrero de 2026. Ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos con algunos de ustedes mientras se iban conectando. Solicitarles por favor los acostumbrados favores de siempre. El primero, el acceso a las personas que vayan solicitando. Y el segundo, las personas que deseen participar, por favor hacer la apertura de los micrófonos e intervenir. Les solicitaba por favor que me confirmen de quién son los usuarios o a qué corresponde Monitoreo SL y Ana Martínez, por favor. Es necesario la identificación. Linda Lorena Lavao es Monitoreo SL, perfecto. Y quedamos pendientes Ana Martínez, el usuario, para que por favor nos confirme y podamos proseguir porque por política institucional, pues al no identificar eh, Ana Isabel, perfecto. No se preocupe, mil gracias por la confirmación a través del chat. No tenemos ninguna dificultad, entonces vamos a proceder. Bien, en ese orden de ideas, voy a compartir con ustedes la presentación para hoy. Como les indicaba, vamos a tener un encuentro, espero, relativamente ejecutivo para que ustedes puedan adelantar las labores. En ese orden de ideas, ponemos a disposición de ustedes la agenda de trabajo para hoy. Me confirman, por favor, a través de voz si es visible ya la presentación para ustedes. Sí, señor instructor. Señor. Vale, muchísimas gracias. Entonces, como lo veníamos indicando, pues estamos en el desarrollo del tecnólogo en gestión integral del transporte. Ya prácticamente estamos a escasos días de cumplir 11 meses dentro de este proceso de formación. Entonces ya se ha adelantado en tiempo casi que el 42-45% del proceso en su etapa lectiva. Más sin embargo, el avance en cuanto al alcance de resultados es muy significativo. Ya estamos superando alrededor del 55% de los resultados dentro de este programa en modalidad virtual que corresponde a la ficha grupo 318-6166. Entonces, es bastante interesante y veremos que a partir del siguiente mes, excepto en abril y muy seguramente en septiembre, se aliviana bastante la carga académica ya en razón a que tenemos un muy buen nivel de avance. Obviamente me refiero a las personas que van al día. Tal y como les he indicado, el corte a finales de diciembre, inicios de febrero estaba de los que estaban al día alrededor del 52,5% de avance. Ya ahorita estamos sobre el 55-57% en algunos casos. Ya en la semana les compartiremos con mucho gusto las hojitas de control con los avances del caso. Y más que todo, comentarle a nuestro vocero, nuestro representante o voceros y representantes del programa, estar muy pendientes con todos los instructores de que hagamos la valoración en los tiempos definidos en la reglamentación y por supuesto las guías. Y lo propio pues haremos nosotros también, porque no se olviden que tenemos que sí o sí estar muy pendientes antes de que el IFEX haga el corte para que ustedes puedan ser convocados a las pruebas TIT. Para eso se necesita que el alcance de los resultados de aprendizaje sea del 75%. Supóngase que falte un resultado para el 75%, no van a ser convocados a pruebas TIT y ese es un inconveniente grave puesto que va a retrasar su proceso de certificación ya en cumplimiento de todos los requisitos dentro del tecnólogo. Entonces vamos a estar como muy todos de ese aspecto de alta relevancia para que inmediatamente vayamos terminando la competencia, automáticamente los instructores emitan los juicios de evaluación oportuna en Sofía Plus y obviamente también en el IMS para que se pueda migrar la información. Tenemos un micrófono abierto por ahí para que por favor nos colaboren. Vale, gracias.
Entonces, ese es un reto que tenemos. Lo que tenemos previsto es que el 75% de los resultados de aprendizaje los alcancemos Dios mediante antes de mayo. Ese es el objetivo porque en mayo aspiramos o se prevé que sea el corte del IFEX para que ustedes sean convocados a la prueba de el mes de septiembre de TIT. Entonces es mucho más factible, el SENA corre con esos gastos, por supuesto, para las personas que están al día o que estén al día. Y más que todo, pues ustedes van a prueba con conocimientos fresquitos, entonces eso puede de alguna manera apoyar o ayudar en que la obtención de los resultados sea la mejor. Ya en su momento, pues también tendremos algunos espacios, algunas sesiones con las personas encargadas de dicha área para que nos estén asesorando de acuerdo a todo el devenir de lo que será la presentación de pruebas TIT. Entonces es un reto bien interesante el que tenemos. Recordarles nuevamente, estamos en el desarrollo de nuestro proyecto informativo, simulación de escenarios para la gestión integral del transporte, y conmigo estamos en la ejecución del componente técnico de la fase 3. La agenda para hoy, el saludo, la bienvenida, introducción, una información general que lo estamos haciendo. En segundo punto, como ya se nos ha de volver costumbre en esta vigencia, un repaso a las generalidades del reglamento del aprendiz para que todos estemos sintonizaditos con este tema. Tercero, haremos la fundamentación de la evidencia, que para hoy nos pide hacer una presentación en PowerPoint o en la herramienta que ustedes dispongan, no hay ninguna dificultad, siempre y cuando tenga permisos de visualización y la podamos visualizar desde cualquier dispositivo cuando ustedes la suban. De preferencia, repito, en PowerPoint, y esa presentación es específicamente relacionada con canales de distribución. Haremos una valoración de los aprendizajes, resolución de dudas, preguntas, inquietudes o lo que ustedes tengan a bien, y posteriormente tendremos unas conclusiones y un cierre. Comentarles que para hoy, y en vista de que ustedes están ahorita con el tema de inglés, el tema de investigación, pues tienen una carga un poquito fuerte, ya hasta adaptarnos y adecuarnos a esta nueva vigencia, puesto que llevamos 3 semanas de formación. Hoy también les será suministrado el material de base en la presentación, el cual les puede servir de base para que ustedes puedan presentar la evidencia que se está solicitando. Entonces no tenemos ninguna dificultad con eso y lo vamos a poner en disposición de ustedes inmediatamente terminemos la sesión. Em, en Muchas pantalla gracias, ustedes señor. miran, con gusto. En pantalla ustedes miran la plataforma LMS, estamos en el desarrollo de la actividad de Proyecto 5, el material de formación que es programación de la operación, seguimos todavía en este importante componente, y el nivel de inglés 7, que corresponde al B1-1, que obviamente ustedes lo cursarán una vez terminen esta fase preliminar con la instructora de bilingüismo. Ahí también ustedes pueden consultar la guía de aprendizaje, donde está el paso a paso de cada uno de los entregables e incluso el orden de entrega o de ubicación de las evidencias en la plataforma. En este orden de ideas, para hoy vamos a trabajar la primera evidencia que está en la parte superior de sus pantallas, que se llama presentación, corresponde a la guía de aprendizaje 5, la competencia 2, 10, 10, 10, 66, es la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. ¿De acuerdo? Es decir, este es un complemento de las dos evidencias inmediatamente anteriores, que también tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes desde el encuentro anterior o encuentros anteriores. Y de una vez aprovecho el espacio para hacer la cuñita. La próxima evidencia, mire que es un mapa conceptual de redes logísticas. Ese lo fundamentaremos, perdón, el próximo martes. Sin embargo, como ustedes pueden observar, es un gráfico, es un mapa de conceptos específicamente que bien podría salir de las dos evidencias anteriores que ustedes o la gran mayoría de ustedes ya entregaron. Entonces es un tema de refuerzo, se pide un mapa conceptual. Vamos a mirar a ver si nos ideamos alguna estrategia para que lo hagamos colaborativamente, muy seguramente a través de una pizarra interactiva, donde cada uno de ustedes aporte un concepto a este tema de redes logísticas y muy seguramente al finalizar el encuentro tengamos todos un entregable que obviamente nos va a facilitar mucho la labor a todos. Y luego ya venimos con otra actividad de aprendizaje completamente diferente que ya cambia la temática con la que iniciamos esta vigencia. Recordarles nuevamente, acceder por favor al material de apoyo, programación de la operación, dar clic en el recurso educativo, donde se desplegará el menú completo de todas las temáticas. Y por supuesto, para la evidencia de hoy, la guía de aprendizaje sugiere que ustedes apropien y repasen las temáticas 1 y 2. 1, canales de distribución y 2, modelos de distribución, de lo cual ustedes podrían muy bien valerse para presentar la evidencia
o de lo contrario también del resumen que vamos a presentar en este encuentro a través de la fundamentación y algunos temas complementarios que también estarán disponibles en esta presentación. Es un tema muy importante puesto que los temas de distribución tienen un componente fundamental para que funcione y es la gestión del transporte. Entonces lo vamos a mirar desde una visión más holística, más general, más grande, pero sin perder de vista, por supuesto, la importancia que tiene la prestación de los servicios de transporte, en este caso de cargas y mercancías, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Y básicamente con esa temática más el mapa conceptual que trabajaremos la siguiente semana, casi que habremos agotado la totalidad del material de apoyo o material de soporte de esta actividad de aprendizaje que estamos trabajando. Antes de continuar, y a manera de información general, nuevamente recordarles el tema de apoyos de sostenimiento, primera convocatoria. A la fecha se han recibido 6 solicitudes de suscripción del acta o documento de soporte de que ustedes van sin ninguna novedad académica o disciplinaria en el proceso formativo. Los mismos se han corregido, ajustado y se les ha remitido en PDF para que ustedes hagan lo propio o desarrollen las acciones de complementar la documentación que se pide para la convocatoria y ya pues con la información que podíamos compartir con ustedes el viernes de la semana inmediatamente anterior con la profesional de apoyo Mónica Rosero, que pues como ustedes pudieron observar se hizo una exposición y una explicación general y de algunos puntos críticos del proceso y también donde se informó la cantidad de cupos disponibles, los montos de recursos, entre otros aspectos de interés de la cual varios de ustedes participaron. Como se dieron cuenta, solamente son 79 cupos y solamente para toda la formación, ¿no? Para el centro, tanto presencial como virtual. Y como ustedes pueden observar, solamente en este espacio virtual se conectaron alrededor de 120, 130 personas, aunque la gestión se hizo exclusivamente para este tecnólogo. Se nos pidió el favor de que incluyamos a los demás programas virtuales puesto que ellos no habían tenido esa sensibilización ni tampoco habían tenido la iniciativa de tener ese conversatorio. Entonces nos solicitaron que los incluyamos y por ser pues un mecanismo de comunicación institucional y adecuado, no tuvimos inconveniente y como ustedes pueden observar, pues se presentó gente de bastantes programas y de bastantes sitios y modalidades incluso de formación. Entonces, reiterarles nuevamente, la convocatoria está abierta 28 de febrero, pero hay que hacer los trámites con la debida anticipación, estar muy pendientes del blog del centro para que ustedes puedan mirar. Si las personas que se han registrado o se han inscrito a través de Sofía, pues sí aparecen en el listado, o de lo contrario, seguir las indicaciones que muy bien daba Mónica al respecto. Lo otro, no se olviden que hay que completar todo el proceso, no solo basta con el registro en Sena Sofía Plus, sino que tienen que subir los documentos, bueno, primero descargar los documentos y diligenciar los soportes del caso, adjuntar los documentos que pide la convocatoria y por supuesto cargar los documentos también en los tiempos previstos o de manera anticipada, mejor aún, para que ya entre a validación y valoración. Entonces ese es un tema bastante interesante que quería reiterar. Ahora sí vamos a dar paso a la evidencia presentación. Ustedes la van a encontrar en la guía de aprendizaje y en la plataforma solamente como presentación. Yo le he colocado para que sea un poco más identificable en esta presentación una rayita y canales de distribución para que todos tengamos claro que la presentación que se está solicitando hace referencia a la temática o al repaso de canales de distribución. Si ustedes recuerdan, el año anterior, casi que en el primer trimestre de formación, ya habíamos hecho una aproximación de todo este tema de distribución, canales y demás. Entonces, este es un fortalecimiento, un refuerzo que el programa trae dentro de la fase de ejecución. ¿Qué dice la guía de aprendizaje respecto a esta evidencia? Primero que hay que ir al material de formación, programación de la operación y apropiar los numerales 1 y 2, tal y como lo habíamos anotado. Los numerales 1 y 2 básicamente hacen referencia a logística y distribución y a canales de distribución. La guía nos pide que cada uno de los aprendices elabore una presentación en PowerPoint. La guía es muy explícita en definir PowerPoint, pero si alguien quiere hacerlo en alguna otra herramienta, no tengo ningún inconveniente. Reitero o repito, mientras sea visible y se cuente con los permisos para la visualización. Y en esa presentación, ¿qué les pide? Básicamente que se demuestre las características y los aspectos de alta importancia referente a dos cosas importantes. Primero, canales de distribución y segundo, modelos de distribución.
debe tener los dos componentes la presentación para que la valoración sea exitosa o la mejor posible. Y como vuelvo y repito, voy a hacer la fundamentación de toda la temática, incluido tanto aspectos importantes, características de canales y de modelos de distribución. Incluso he traído para ustedes hoy para compartir unos ejemplos para que la información quede lo más precisa y clara posible. La guía de aprendizaje nos dice que lo que usted debe entregar es una presentación, en efecto, que evidencie las características y los aspectos de importancia de canales y modelos de distribución, que debe ser en formato de PowerPoint. Reitero, usted lo puede pasar a PDF o puede utilizar otra herramienta siempre y cuando sea visible y adecuado. Recomendaciones importantes, por favor, tener en cuenta que para que la presentación sea atractiva debe tener una incorporación de imágenes o gráficos de referencia, eso es muy importante. Y segundo, tengan mucha precaución con el tema de ortografía y gramática, más que todo ortografía, cuando escriben en mayúscula sostenida, por favor. Eh, Hemos recibido estos días una serie de solicitudes en razón a que se cerraron ya las fechas para ponerse al día. Muchos aprendices o algunos aprendices se pusieron al día con algunos pendientes. Otros tantos han solicitado o han enviado documentos solicitando ampliación, los cuales están en revisión y ya se les ha respondido oportunamente, pero se encuentran cosas bastante complejas o bastante de bastante cuidado. Por ejemplo, nombres y apellidos con mayúscula, perdón, con minúscula total, es decir, no ponen mayúscula en nombres ni apellidos, ya sea del instructor o ya sea del coordinador o ya sea del mismo aprendiz. Entonces, por ejemplo, en alguno estaba el nombre del coordinador, todo con minúsculas, entonces incluso nos hacían el llamado de atención, si se permite el término, bueno, como así estamos en un nivel de formación de nivel tecnológico, ya casi profesionales, y una redacción con minúscula, pues no es presentable ni adecuada, menos en un área como la nuestra, donde es tan importante la escritura y que los errores sean cero. No se olviden que en cuanto a gestión logística, comercio internacional, transporte, una falla ortográfica o un número, una letra de más o un símbolo inadecuado puede ser ocasión o puede ocasionar incluso medidas sancionatorias por parte de los entes que regulan, porque no habrá coincidencia con la descripción, por ejemplo, de una mercancía. Entonces, en eso seguimos insistiendo y hay que tener bastante precaución. ¿Dónde hay que subir la evidencia? Pues en el espacio del caso, que como ustedes lo ven en pantalla, dice presentación GA5 210101066 AA1 ED3, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, pero en el MS pues está organizado cronológicamente justo debajo de las evidencias que ustedes ya están cargando de inicio de vigencia, y una de ellas pues tiene fecha de vencimiento hoy, para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí, por favor, y antes de dar paso a la fundamentación, dudas, preguntas, inquietudes, los escuchamos. No, señora, hasta el momento para mí todo está claro. Gracias, Jenny. Sí, señor, está claro. Vale, mi gracias, Sara. Perfecto. En ese orden de ideas, entonces vamos a ir avanzando con el proceso de fundamentación. Como vuelvo y reitero, inmediatamente terminemos la fundamentación, vamos a compartir la presentación por obvias razones en PDF y para facilitar un poquito la labor, pero con la información que trabajemos creo que será conveniente y suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar. Bien, antes de seguir con ese tema importante, quiero comentarles algún tema de importancia de las dos evidencias anteriores, con corte a hoy a las 4 de la tarde. La evidencia de análisis de factibilidad la habían entregado 22 personas, y la evidencia que tiene vencimiento hoy, conceptualización de redes logísticas, 17 personas. No se olviden que estamos teniendo muy en cuenta todo el tema de puntualidad en la entrega, y más que todo por lo que acabo de compartir con ustedes referente a la emisión de juicios de aprendizaje de manera oportuna, ¿no? Tengan en cuenta que lo ideal es que los instructores hagamos la valoración o la retroalimentación máximo al tercer día hábil de haber entregado la evidencia, y la correspondiente emisión de los juicios evaluativos cuando se termina o se cierra un resultado de aprendizaje. Y en el evento en que ustedes se tarden, pues obviamente, muy seguramente esos juicios no se van a emitir oportunamente y podrían quedar por fuera de la presentación de pruebas TIT por no alcanzar el nivel mínimo del 75% para ser convocado a dicha prueba. Entonces, en ese sentido, sí vamos a ser como bastante exigentes en el tema de la entrega oportuna,
por eso la socialización del cronograma hace 3 semanas de manera muy puntual con las fechas específicas para que todo vaya dentro de lo normal y no vayamos a tener dificultades. No se olviden que en el caso de que no se pueda generar la presentación de la prueba por causas propias del aprendiz, el aprendiz estará en la obligación de hacer los pagos que el IFEX considere necesarios para la presentación de esa prueba y siempre tiene un costo alto. Mientras que si vamos todos al día, pues los costos los asume el SENA porque el aprendiz está cumpliendo con todos los lineamientos y todas las fechas y con todos los requisitos que se exige para este tipo de convocatorias. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, incluso la valoración de las personas que entregan posterior a la fecha, pues obviamente está siendo menor y se está dejando la anotación para que todos estemos como sintonizados con ese tema. Comentarles también de que el tiempo de aplazamiento de la fase 2 que se dio, como ustedes recordarán, la fase 2 estaba al día por parte de alrededor de 21 aprendices nada más. A la fecha están al día 27 aprendices. Entonces hay 27 aprendices que están ya con fase 2 al día. Tenemos 2 o 3 solicitudes pendientes por ahí con las cuales esperamos llegar a 30 y hay un caso particular que no hemos podido tener comunicación con el aprendiz, no sabemos las razones, no tenemos contacto alguno con él por ningún medio, ni celular, ni correo, ni nada por el estilo. Entonces es un caso que está en stand-by, que serían los 31 aprendices que terminaron satisfactoriamente la fase 1. Sin embargo, repito, la fase 2 a la fecha ha terminado satisfactoriamente. Hasta la fecha, insisto, 27 aprendices y tengan en cuenta que a esa fase 2 le falta el último componente de bilingüismo. Entonces se cerrará inmediatamente, termine bilingüismo, que aspiramos sea a finales de este mes. De resto, estaría todo dentro de lo normal. Vamos entonces con la fundamentación de esta temática relacionada con canales de distribución. Entonces, en primera medida, definir canales de distribución básicamente es un conjunto de rutas que elige una empresa, una organización, una entidad para llevar un producto desde que se fabrica hasta el consumidor o usuario final. Básicamente esa es como la definición más general, más precisa que podemos tener. Entonces, básicamente hay que tener muy en cuenta que se trata de un conjunto tanto de estrategias, operaciones, rutas para llevar un producto de un lugar de fabricación u origen a un lugar de destino donde se encuentran los consumidores o usuarios finales. Y aquí cabe destacar que esos canales pueden ser propios, directos y externos o ajenos, como le quiera llamar. Entonces, básicamente son 3 tipos de canales. Los propios, es decir, que pertenecen al mismo fabricante, directos, que hay una intermediación, y externos, que no son del fabricante, pero que se subcontratan o se terciarizan para que él nos haga la distribución de algún producto. De ahí que si hablamos de canales de distribución, hay algunos elementos que intervienen. Básicamente son 4 elementos. El primero y más importante para iniciar el eslabón, pues será el productor, que es básicamente el fabricante de un producto, ya sea bien o servicio. El consumidor, que será la persona, organización o entidad que compra el producto. Habrán unos mayoristas, que son un tipo de empresas que adquieren artículos en gran volumen, ¿de acuerdo? De manera masiva para poderlos vender. Y obviamente esa venta puede ser tanto a otras empresas, que serían los minoristas, o también lo pueden hacer directamente al consumidor final. Y el último elemento que interviene es el minorista o un pequeño comerciante, que es el que ya lleva el producto de manera final o definitiva hasta el cliente o consumidor final. ¿De acuerdo? Esos son los 4 elementos que intervienen. Y al tener esos 4 elementos que intervienen, también tenemos unas variables. Es decir, que los canales de distribución dependen de esas variables. No todos los productos tienen el mismo canal o no deberían tenerlo en razón a estas variables. Primero, la naturaleza del producto. Por ejemplo, no es lo mismo un canal de distribución para un producto perecedero, por ejemplo, la papa, que para un producto suntuario, por ejemplo, una joya en oro. No es lo mismo, no puede ser el mismo canal de distribución. Tiene unas consideraciones completamente diferentes que deben tenerse en cuenta. La segunda variable, el precio de venta del producto, por obvias razones, depende mucho del precio, qué tipo de canal utilizo, si utilizo uno más corto, más largo, más seguro, menos seguro. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Tercero, la estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado, es decir, eh, qué tan específico es el comportamiento de un producto en el mercado. ¿Se mueve relativamente estable? ¿Tiende a tener alzas o bajas en cuanto a la comercialización? El mercado compra frecuentemente, no compra, es por moda, es por tendencia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Otra variable es la reputación de los intermediarios, entendidos como intermediarios los mayoristas y los minoristas. Tengan en cuenta que hay muchos productos que han salido del mercado o han perdido participación del mercado porque el distribuidor, ya sea mayorista o minorista, no hizo las cosas bien. Entonces, la reputación de los intermediarios debe tenerse en cuenta. Y la quinta variable de alta importancia es la calidad de las fuerzas de ventas. Es decir, ya las personas que hacen el contacto con los clientes o usuarios del producto y que obviamente cierran los negocios. Es muy importante analizarlos porque también depende mucho de la calidad de la fuerza de ventas que los canales de distribución sean operativos y sean adecuados. Ahora bien, partiendo de esas variables y partiendo de esos elementos, hay que definir que los canales de distribución tienen una longitud, es decir, un tamaño o una extensión. ¿De qué depende la longitud del canal de distribución? Básicamente del número de intermediarios que participan en el proceso de comercialización. ¿De acuerdo? Hay canales muy cortos o directos y hay canales supremamente largos que tienen incluso mayoristas, minoristas y otros agentes. Pero en términos generales se podrían resumir los canales básicamente tal y como lo vemos en la presentación, en canales propios y directos, o directos mejor, es decir, que es la empresa fabricante, la que produce el artículo, la que lo lleva al cliente final, es decir, no tiene intermediarios. En este sentido, pues no necesita de terceros ni para el almacenamiento, ni para el transporte, ni para la atención al consumidor, postventa, ni nada que se le parezca. Es decir, es un negocio directo entre la empresa fabricante y el consumidor o usuario final. Ese se llama canal propio directo. Y el segundo y más común o usual es el canal externo o indirecto. Es decir, en este caso se necesita de una empresa externa, de un tercero, de una empresa de otro tipo, que es la encargada de hacer la distribución. Y ese canal externo tiene dos tipos de configuración, corto o largo, ¿de acuerdo? El corto quiere decir que va desde el fabricante al detallista o minorista, es lo mismo detallista o minorista, y él lo lleva directamente al cliente final. Entonces, mire que es un eslabón corto donde la operación se hace de manera más fluida. Y hay un eslabón o un canal que es el largo, externo largo, que básicamente es cuando se incorpora los mayoristas, es decir, es un canal mucho más extenso porque el fabricante le entrega a un mayorista, el mayorista le entrega a un agente, que ese agente puede ser un minorista o un detallista, y esos detallistas o minoristas son los que llevan el producto hasta el cliente, consumidor o usuario final. Entonces es un canal un poco más largo. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la configuración de los canales, tanto propios como externos. El propio único y directo, los externos pueden ser cortos o largos, dependiendo si hay la presencia de mayoristas o no. Básicamente esa es la conclusión. Y ya teniendo claro cómo funcionan los canales de distribución, hablemos un poquito de los modelos de distribución, que como ustedes pueden observar, es la segunda parte que pide la evidencia que sea representada en la presentación que ustedes vayan a desarrollar. ¿Qué serán los modelos de distribución? Entonces, básicamente es todo lo relacionado con la infraestructura que adoptan las empresas fabricantes para que sus productos lleguen hasta los consumidores o usuarios finales. Básicamente es toda, en otras palabras, toda la logística, incluida la infraestructura que la distribución requiere para que un producto llegue hasta su destinatario final. En ese orden de ideas hay varios modelos que permiten a las empresas que sus productos lleguen de la manera más adecuada posible, en el menor tiempo posible, con los menores riesgos y en las mejores condiciones de calidad, hasta sus consumidores o usuarios, ¿de acuerdo? Y obviamente hay que tener en cuenta también que las empresas podrían optar por un modelo o la unión de varios modelos o la sinergia de algunos modelos, es decir, la combinación. Eso ya depende del tipo de empresa y del tipo de producto. Veamos entonces los modelos de distribución más comunes. El primero y de mayor relevancia se llama modelo descentralizado, ¿de acuerdo? Partamos de que es el modelo más utilizado en la economía mundial, es el que más auge tiene y básicamente consiste en que una vez el producto esté fabricado, terminado o listo para llevar a su consumidor o usuario, pasa a un almacén central, pasa a un centro logístico gigante, grande, se conoce normalmente como regulador, y de ahí ya pasa a transportarse a otros almacenes un poco más pequeños, ya sea por proximidad o por área o por delegación, con el objetivo de ir acercando de a pocos la mercancía hasta los puntos de venta final. Entonces ese es el modelo como más común o más estandarizado. Entonces podemos hablar de cualquier ejemplo, por citar alguno,
Hablemos de juguetería, entonces el fabricante de la juguetería hace toda la juguetería, la tiene lista, y una vez la tiene lista la lleva a un almacenamiento general grande y gigante, a un centro logístico, y de ese centro logístico empieza a distribuirse a los diferentes centros comerciales, de los centros comerciales se lleva a otros distribuidores más pequeños e incluso a tiendas de barrio o a cacharrerías para que se vaya acercando de la manera más adecuada posible dichos productos hasta el consumidor o usuario final. Ese es básicamente el modelo descentralizado. Como todos los modelos y todos los procesos logísticos, tiene ventajas y desventajas. El modelo descentralizado tiene dos ventajas fundamentales y es que se disminuye mucho la incertidumbre en cuanto a plazos de entrega, porque siempre va a haber stock disponible, siempre va a haber inventario disponible. Entonces, usted le puede decir a un cliente, sí, en un mes llega el producto hasta la tienda y llega en un mes porque hay disponibilidad, ¿de acuerdo? Y dos, tiene una ventaja de que genera puestos de trabajo locales, por supuesto. Como se trata de abrir almacén grande y luego almacenes más pequeños y puntos de venta, pues obviamente, como se trata de acercar el producto hasta el usuario final, se van a generar unos puestos de trabajo locales. Eso es importante. Pero tiene tres desventajas. Primero, los costos fijos muy elevados. Montar un centro de distribución es bastante costoso por toda la logística y toda la infraestructura que requiere. Todo el tema de personal de control y de seguridad lo vuelve muy costoso. Una desventaja también es que el transporte es menos eficiente porque depende de la disponibilidad de las flotas y también de la disponibilidad de producto entre un almacén centralizado y otros distribuidores u otros eslabones de la cadena. Y también tiene por desventaja que hay una mayor manipulación. Por supuesto, al tener varios eslabones, pues el producto va a tener muchos ciclos de manipulación, lo cual puede definir que hayan pérdidas o daños. Esas son como las desventajas. Vamos con el segundo modelo. Es el segundo, el segundo modelo es, a diferencia del anterior, se llama centralizado. Digamos que es un opuesto del anterior. Y básicamente hace referencia a que se contará con una infraestructura, pero de menor capacidad. Es decir, no es un gran centro de distribución, sino un almacén un poco más pequeño, con el cual se pretende tener un punto intermedio entre el lugar de fabricación y los puntos de venta. Básicamente, lo que hace es tomar zonas geográficas amplias o grandes y tener los productos ubicados en la mitad, por lo general, de lo que es el punto de fabricación al punto de venta. En este orden de ideas, el modelo centralizado pues sí produce un ahorro importante, pero es un modelo logístico bastante complejo, bastante complejo, porque requiere de mayor precisión en cuanto al transporte, requiere de una coordinación muy fuerte con la flota de transporte, flota de camiones o los medios y modos de transporte que se vayan a utilizar, puesto que las distancias a recorrer obviamente van a ser más largas en cuanto al transporte. También tiene una connotación importante y es que se generan rutas de distribución, entonces hay que hacer una planeación de rutas de manera muy detallada y eso tiene unos cuellos de botella interesantes que hay que saber gestionar. Y por supuesto la presencia de clientes en diferentes zonas geográficas que pueden estar distantes o no muy distantes, pero que conllevan pues un reto logístico importante. Y también tiene ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas del modelo centralizado es que se ahorra de alguna manera en transporte desde origen. También hay menores costos fijos porque no se trata de montar un gran centro de distribución, sino un centro intermedio pequeño, una bodega intermedia no tan grande como un centro de distribución. Obviamente no tiene muchos almacenes, sino un solo, que sería central, y tiene por ventaja que tiende a ser un poco más eficiente, más controlable. En cuanto a las desventajas, los costos de transporte se disparan porque obviamente hay que hacer recorridos más largos, genera incertidumbre en los plazos de entrega, precisamente por los recorridos más largos, pues tiende a generar alguna duda en cuanto a los tiempos de entrega y tiene una desventaja y es que la inversión inicial puede ser alta para, en este caso, la empresa que vaya a montar ese modelo centralizado de almacenamiento y distribución. Entonces, esos son como los tips clave. Y el tercer y último modelo de mayor relevancia es el que se conoce como cross-docking. Una plataforma cross-docking no es otra cosa que una plataforma de carga y descarga de productos. Básicamente esa es como la traducción. ¿Qué pasa en el modelo de cross-docking, que es como un híbrido y una tendencia a nivel mundial?
Se reemplazan las delegaciones o los almacenes centrales o intermedios por plataformas cross-docking, es decir, plataformas de carga y de descarga. ¿Qué son esas plataformas? Sitios donde se recepciona productos, donde se hace reexpedición de productos, es decir, se recibe, se acomoda, se etiqueta, se embala, se organiza y se despacha nuevamente, desde un fabricante hasta un distribuidor. ¿Qué ventajas de alguna manera muestra el cross-docking? Es que reduce el almacenamiento, porque de hecho no existe almacenamiento, son almacenes de tránsito, es decir, la mercancía está muy poco tiempo ahí, y por obvias razones, al tener esa dinámica, aceleran el flujo hacia los puntos de venta. Tiene muchas ventajas, más que todo el ahorro en el costo de almacenamiento o de inventario, porque vuelvo y repito, no está la mercancía terminada quieta, sino que pasa en un proceso dentro del cross-docking, desde la descarga al alistamiento y de una vez a la carga, incluso puede ser muy dinámico, puede ser en tiempo real. Otra ventaja, hay un menor número de operaciones y manejo de cargas, por obvias razones, solamente hay carga y descargue y listo, se entrega. Acorta los plazos de entrega, mejora la satisfacción del cliente, reduce las huellas de carbono o emisiones de gases contaminantes, porque obviamente no se genera tanto stand-by y tanto carga y descargue, sino un solo proceso. Y por obvias razones, pues mejora la rentabilidad, los costos y el tiempo de la distribución. En cuanto a desventajas, la primera y principal es que necesita una inversión muy alta porque hay que reestructurar todo el modelo logístico para convertirlo en un modelo de cross-docking o de plataforma cross-docking. La segunda desventaja es que requiere una integración de toda la cadena de abastecimientos o supply chain management, es decir, necesita que la coordinación desde la misma provisión de insumos, pasando por la fabricación, pasando por el transporte, pasando por la distribución hasta el consumidor final, sea muy bien alineada para evitar errores, fallas, pérdidas o daños logísticos. Entonces esa es una desventaja porque requiere de mucha coordinación, aunque ahora es muy fácil hacerlo a través de software o dispositivos electrónicos de alto nivel. Y la última desventaja es que se requiere dedicar bastante tiempo a la planificación y coordinación, por lo expuesto anteriormente. Básicamente, esa es la información que ustedes tendrían en la plataforma LMS, en los numerales 1 y 2, para desarrollar la presentación. Sin embargo, yo he querido traer para ustedes unos tips o una fundamentación y explicación un poco más detenida o detallada que les pueda precisar o aclarar cualquier duda o inquietud que se pueda presentar. Entonces vamos a empezar. Vamos con canales de distribución, los tipos. Entonces, el directo, algunos autores lo conocen o lo denominan como nivel cero, ¿de acuerdo? Ya lo vimos, simplemente lo vamos a enfatizar, lo vamos a repasar. Entonces, el nivel directo, nivel cero, el productor vende directamente al consumidor. Ejemplo, tiendas propias o tiendas de e-commerce. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Aquí les traje ejemplos y una manera un poco más precisa de explicar el tema. Vamos con el indirecto corto, se llama nivel 1, es decir, interviene por lo general un solo intermediario y ese intermediario generalmente es un minorista. Ojo, generalmente. Hay casos donde el mayorista se encarga de todo, ¿de acuerdo? Pero generalmente el nivel 1 lo compone un minorista. Vamos con el indirecto largo, es el nivel 2 o más. Eso quiere decir que involucra dos o más intermediarios. Entonces ahí pueden estar agentes, mayoristas, minoristas o otros agentes o intermediarios hasta llegar al consumidor final. Y aparece una tendencia que es el canal híbrido o multicanal. Y básicamente es el que combina la venta directa e indirecta para maximizar, la cobertura. Por ejemplo, hoy las empresas tienen puntos fijos de entrega de productos o de distribución o tiendas de comercialización, pero también hacen venta directa a través de plataformas en línea, por ejemplo. Entonces eso también es válido y se denomina híbrido o multicanal. Repasemos un poquito lo de modelos de distribución. Entonces, los modelos de distribución hay que tener en cuenta que ya tenemos tres, son descentralizados, centralizados y cross-docking, pero esos modelos de distribución deben operar de acuerdo a la estrategia que tenga la empresa para llevar su producto a los consumidores o usuarios finales. Entonces, según la estrategia puede ser de tres tipos: intensiva, selectiva o exclusiva. Intensiva busca presencia en la mayor cantidad de puntos de venta. El ejemplo más típico, los productos de consumo masivo, por ejemplo, los productos de aseo. ¿De acuerdo? Vamos con la selectiva. Selectiva, es decir, de selección, quiere decir que se eligen pocos puntos de venta por zona geográfica. Por ejemplo, las tiendas de electrodomésticos.
¿de acuerdo? No están en todos lados, sino en puntos estratégicos clave donde se pretende tener algún control. Y la exclusiva, que es un solo distribuidor autorizado en una zona geográfica. Eso pasa generalmente en productos suntuarios o de lujo o en productos de automoción, es decir, automóviles, motos, todo lo que tenga que ver con motores para la locomoción o para que el ser humano se pueda trasladar. Entonces, esos son más exclusivos. Y también tenemos unos componentes claves para la gestión. ¿Cuáles son esos componentes claves a tener en cuenta para que el modelo de distribución funcione adecuadamente? Primero, la logística y el transporte. Entonces, hay que tener una adecuada selección de los modos de transporte y hay que asegurar ante todo la entrega puntual, cumplir con la promesa de valor o de servicio que se le hace al cliente. Segundo componente clave, la gestión de inventarios, es decir, que siempre haya un equilibrio entre el stock disponible, es decir, lo que está listo para ser distribuido, y los costos de almacenamiento, es decir, que no me resulte costoso tener mercancía represada porque no se vende a tiempo. Y el tercer componente clave, la tecnología. En este tema de tecnología sí ya entramos a temas logísticos de último nivel y es más que todo el uso de software o de aplicaciones de alto nivel que nos permiten que la gestión logística y del transporte sea adecuada. Los más representativos, ERP, que no es otra cosa que un software para la planeación de recursos de la empresa, viene del inglés, básicamente Planning Resource Empresarial o planeación de recursos empresariales, y un WMS, que es un Warehousing Management System, o en español un sistema de gestión o administración de inventarios. Entonces son los tipos de software más utilizados para que los modelos de distribución sean adecuados. Y hoy en día pues está muy en auge y todos conocemos el tema de plataformas e-commerce para gestionar pedidos e incluso para gestionar la trazabilidad, es decir, dónde está un producto, dónde está un pedido, en qué tiempo se entregan, quién lo lleva, dónde está. El ejemplo más típico de esto, lo que vemos a través de Mercado Libre, ¿de acuerdo? Cuando compramos vía Mercado Libre y cuando hacemos compra de los productos que tienen banderita verde, ellos quiere decir que están en disponibilidad, están en un centro de distribución y la trazabilidad empieza desde ahí. Entonces le empiezan a informar a usted, su pedido está siendo preparado, su producto está siendo procesado, su producto salió en tal vehículo, su producto llegará en tal parte, su producto está en tal punto de control. Entonces eso es trazabilidad. Y eso se puede hacer mediante la utilización de ERP o WMS o cualquier otro software que permita la gestión. Aquí tenemos ya de manera un poco más gráfica, si se permite el término, los canales de distribución según la longitud. Entonces el directo, ya dijimos que va de manera directa desde el productor hasta el consumidor, por ejemplo, una tienda online propia o una venta desde la fábrica. El indirecto un solo intermediario, ahí hay unas flechitas, productor, minorista, cliente, y se acabó. Y el indirecto largo generalmente incluye más intermediarios, entonces productor, mayorista, minorista, cliente, y de ahí para arriba lo que cada empresa o cada persona quiera sumar. Y también tenemos aquí las estrategias de cobertura, es decir, la intensidad, ya lo vimos en la diapositiva anterior, entonces intensiva. ¿Qué tipo de producto puede buscar una distribución intensiva? Por ejemplo, los productos de alto consumo, refrescos, pan. Entonces, ellos se necesita intensivo, se necesita que haya mucho en toda parte. Selectiva, buscan puntos específicos, ya lo vimos también, por ejemplo, algunas marcas de electrodomésticos, ya lo habíamos ejemplificado anteriormente. Y exclusiva, un solo punto de venta en una determinada área geográfica, por ejemplo, autos de lujo o productos de alta costura. Entonces, por ejemplo, si queremos ropa de alta costura de diseñador, pues los puntos de venta más reconocidos del país están en Cartagena, por ejemplo. Entonces, desde Cartagena se distribuye a todo el país o todo el país va a Cartagena a comprar de los diseñadores más prestigiosos o que están en auge o en élite en cierta temporada del año. Esa es como la exclusividad o el canal de distribución exclusivo. Hablemos de este puntico importante y ya es algo mucho más actualizado que la información que está disponible y que obviamente tenemos que trabajar, y son modelos de distribución modernos. Entonces aquí aparece el multicanal o la multicanalidad, es decir, que un negocio opera en varios canales. Entonces puede tener una tienda física, puede hacer ventas por web, puede tener un lugar de mercadeo o marketplace, y todos de forma independiente, pero pertenecen a una misma empresa o fabricante. Un segundo modelo de distribución moderno
la omnicanalidad, es decir, son canales interconectados, a diferencia del anterior, que es cada canal independiente, acá están interconectados y hace de que la experiencia de compra-venta sea un poco más fluida. Por ejemplo, comprar en online y retirar en tienda física. Eso se ve muy a menudo. Entonces usted entra a internet, entra a un marketplace, hace la compra y pide que se lo entreguen en la tienda X y se lo entregan en la tienda X. Y ya las configuraciones de negocios vía digital más que todo. Por ejemplo, tenemos el D2C o Direct to Consumer, ¿de acuerdo? La configuración ustedes la pueden conseguir o consultar tal cual, D2C, perdón, o Direct to Consumer. Significa que los fabricantes eliminan intermediarios tradicionales y venden directo al cliente final usando e-commerce. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir D2C? Quiere decir directo desde el fabricante hasta el consumidor. Esa es la traducción exacta. Y también hay algunos modelos de este tipo que dependen de la audiencia o en este caso del mercado objetivo. Entonces ahí está el B2C o Business to Consumer, que quiere decir venta directa a particulares, es decir, business desde el fabricante o negocio hasta el consumidor. Entonces una venta directa a particular. El B2B, que no es otra cosa que business to business, es decir, transacciones entre empresas, desde un negocio a otro negocio. Entonces, esto se hace transacciones más que todo en grandes volúmenes y lo que hacen es entregar grandes cantidades de una empresa a otra empresa que se encarga de hacer lo que crea o considere necesario para la distribución de esos productos. Y la última tendencia, un C2C o Customer to Customer, que quiere decir que es venta entre particulares. Entonces, de un fabricante particular a otro fabricante particular o de una persona a otra persona, que está muy en auge hoy por la aparición de las plataformas tecnológicas y a través de redes en cuanto a compra-venta de productos. De hecho, muchos de los que estamos aquí reunidos o de los que estamos en negocios de comercialización, tenemos este tipo de estrategias incluso sin saberlo. Entonces muchos de ustedes publican en sus estados venta de perfumes de tal, tal, se lo llevamos a su casa, tal, tal. Entonces mire que es una venta directa de consumer a consumer, consumer a consumer, perdón, de consumidor a consumidor. Entonces son estrategias que son muy importantes para la gestión. Básicamente, esa sería la fundamentación de la temática. Como lo habíamos advertido, se trataba de que sea una temática corta. Podemos sacar una conclusión bastante interesante, grande, que reúna todo. Y básicamente resumir todo lo que hemos visto. Los canales de distribución son rutas, pueden ser directas o intermediadas o indirectas, como le quiera llamar, que siguen los productos desde un fabricante hasta el consumidor o usuario final. Los principales modelos incluyen canales directos, por ejemplo, venta propia o a través de web, o indirectos, con la utilización de mayoristas y minoristas, y la tendencia moderna es que sean híbridos, es decir, omnicanal o multicanal, que no es otra cosa que la combinación de esos canales. Es importante también destacar en esta conclusión que la distribución puede ser intensiva, selectiva o exclusiva. Ya miramos, intensiva para productos de consumo masivo, selectivas donde se quiere un área geográfica específica con alguna presencia importante o exclusivas para productos suntuarios o de lujo. ¿De qué depende la elección? Básicamente del tipo de producto, del tipo de mercado, de los costos y del control que se quiera hacer sobre una vez. Entonces, mis estimados, esa sería la fundamentación para hoy. Abrimos el espacio para dudas, preguntas, inquietudes. Tras les voy compartiendo la presentación. Los escuchamos. Señor instructor, una pregunta así. Veo que su merced agregó otros modelos de distribución. ¿Esos son como generales para todo el comercio? Sí, señora. Independientemente de que sean bienes o servicios, son generales para todo tipo de operación en la que se quiera llevar un producto, ya sea bien o servicio, hasta un consumidor final. ¿De acuerdo? Aplica para todos. Ok, nosotros como logísticos también lo aplicamos. Sí, claro, por supuesto. En cualquier tipo de producto que requiera transporte, hay que analizar y hay que revisar qué tipo de distribución es la que se está haciendo. Por ejemplo, una marca de refrescos X cualquiera tiene una distribución intensiva, ¿de acuerdo? Y usa generalmente un canal de distribución relativamente corto, incluso propio.
No voy a citar marcas por temas de la grabación, pero por ejemplo, una de las grandes marcas de bebidas gaseosas tiene su propia flota de transporte. Entonces ella fabrica el producto y lo lleva en sus propios vehículos hasta el consumidor o usuario final. Entonces es una distribución directa. Mientras que otros tipos de productos no. Por ejemplo, algún detergente de marca cualquiera de las que hay en el país no tiene su flota propia de transporte, sino que lo hace a través de intermediarios, en este caso mayoristas y minoristas. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches. En el tema de la distribución, hoy en día también se está usando otro modelo, sobre todo los que hacen acopio en los CEDI, son las startups. O sea, son Sí, señor. aplicaciones, empresas que prestan servicios como las aplicaciones. Llega la mercancía donde ellos se encargan de toda la logística. Es decir, el cliente se la pone a una empresa. La empresa contrata el startup y ellos ya se encargan de distribución, CEDI y que llegue al consumidor final. Sí, señor, completamente de acuerdo. Y el modelo específico está dentro de la omnicanalidad, es decir, utilizan varios canales, los integran y hacen una operación terciarizada, pero completa, ¿no? Completa, completa. Entonces, eso brinda algunas ventajas en algunos casos, no en todos, y más que todo es la fluidez en el envío de un producto y la entrega oportuna. Incluso tienen promesas de entrega bastante interesantes, pero que no siempre se cumplen, porque hay factores que hay que considerar también en ese tipo de modelos, que a veces presentan retos logísticos para las empresas e incluso para el fabricante. Es Profe, una importante pregunta. mencionar ahí que las startups básicamente es una evolución de los marketplaces, ¿no? O de los sitios de comercialización o los sitios de mercado. Es una evolución, una tendencia interesante que no en todos los casos funciona, pero cuando funciona sí tiene una incidencia altísima, ¿no? Altísima. Pero igual son intermediarios. Siga, por favor. Una pregunta. Instructor, entre el tema de los modelos de distribución, las empresas pueden manejar, bueno, no sé cómo sería, y un modelo de distribución mixta. Bueno, usted dice que el cross-docking, el centralizado y el otro. ¿Puede haber alguna, por ejemplo, del descentralizado y el cross-docking que alguna empresa maneje los dos tipos de distribución o siempre es separado? Buena pregunta. Sí puede haber el manejo de dos o más modelos. Sí puede haber. Lo que pasa es que son costosos. Es menos costoso transformar completamente una operación a X modelo que tener dos modelos unidos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, hay situaciones particulares en las que eso es posible. Y cito un ejemplo, algunas empresas que se dedican a la producción de muebles de madera, ¿de acuerdo? Ellos, por ejemplo, para todo el tema de venta de producto en bruto, por ejemplo, la madera en bruto para otros fabricantes, lo manejan en almacenes centralizados, mientras que todo el tema ya de muebles fabricados o prefabricados lo manejan a través de cross-docking. Entonces, sí es posible que se dé. Pero insisto, los costos logísticos, pues de tener dos modelos es mucho más alto que adecuar toda la operación a un solo modelo. Sí, pues, o sea, yo hago la pregunta porque, bueno, por ejemplo, en donde yo trabajo, bueno, el tema del cross-docking no me quedó muy claro. Eh, por ejemplo, yo creo pues que nosotros manejamos todo el tema de lo que es descentralizado. Nosotros le compramos directamente a la marca y la marca pues nos hace los despachos a las bodegas y de las bodegas los pasamos a los puntos de venta y pues finalmente a los consumidores finales. Dependiendo de las negociaciones que se hagan con las marcas, a veces, por ejemplo, no sé, son cantidades muy grandes que sí o sí deben de llegar pues a un CDI porque por capacidad en las bodegas no se puede mantener la mercancía. ¿Seguiría siendo un método de distribución descentralizado o no? Sí sigue siendo descentralizado por una razón fundamental. Y la razón fundamental es que ustedes dependen de otros almacenes regionales, en este caso, o centros de distribución, para ir llevando el producto en las cantidades que se requieran a diferentes mercados. Entonces, necesariamente sigue siendo descentralizada. ¿De acuerdo?
El tema de cross-docking, para mayor ilustración, no es otra cosa que una plataforma en la que no hay almacenamiento fijo de producto. Me explico. Supongamos, hablemos de zapatos. Entonces, no es que en el cross-docking se almacene el zapato como tal y permanezca ahí almacenado, que es la gran diferencia con los centros de distribución. En el cross-docking todo es dinámico. Me explico. Se recibe el calzado y inmediatamente se lo recibe, se lo verifica, se hace inspección de calidad, se etiqueta, se rotula, se marca, se prepara y se despacha. De manera inmediata ya se empieza a despachar hasta el intermediario, el consumidor o el usuario final. Entonces en el cross-docking no hay almacenamiento fijo. Eso es lo que hace diferente al modelo o lo que lo hace característico. Por eso se llama plataforma de carga y descarga. Y en el cross-docking existen algunos tipos también. Los más representativos es cuando el fabricante ya entrega el producto terminado y listo, simplemente para que sea verificado y sea despachado. Pero también hay casos de cross-docking que son los más utilizados, donde en el mismo cross-docking o en la plataforma se termina de elaborar el producto o se termina de adecuarlo para la distribución final. Me explico. El fabricante entrega los zapatos, pero solamente el zapato. No lo entrega empacado, ni embalado, ni nada por el estilo, ni etiquetado, ni rotulado. Entonces, se entrega el producto a la plataforma y la plataforma de una vez se lo inspecciona, se lo empaca, se lo embala, se lo marca, se lo rotula, se lo etiqueta y se lo empaca. Eso es lo que hace diferente el modelo. Entonces, ¿cómo saber si hay cross-docking o no? Si usted tiene almacenamiento fijo, es decir, el producto terminado y listo, como se lo va a entregar al consumidor o usuario, permanece almacenado un tiempo, permanece embodegado un tiempo, no hay cross-docking. Si no permanece almacenado, sino que es muy dinámico, sale de manera inmediata, es cross-docking. Esa es la gran diferencia. No sé si he sido claro con la explicación, por favor. Mm, por ejemplo, cuando son ventas directas a los clientes que se maneja el tema del marketplace y lo de e-commerce, que a veces los clientes piden y pues no se sacan los productos directamente de los puntos de venta o de los CDI, sino que directamente la marca es quien se lo distribuye al cliente. Ahí aplicaría cross-docking. Profe, es que no sé, de pronto no Mm, entiendo bien. no, ahí no aplica cross-docking porque es un canal de distribución directa o nivel cero. Es decir, no hay cross-docking porque no hay una plataforma intermedia. Simplemente se termina la fabricación y se lleva al cliente o usuario o consumidor final. Entonces, ese es el canal cero o el canal de distribución propio de la empresa. Entonces, no hay almacenamiento intermedio, ¿de acuerdo? Ni tampoco hay transformación intermedia. ¿Cuál es la diferencia con el cross-docking? Que el cross-docking generalmente es una plataforma que no está en el punto de fabricante, está en otra parte. Esa es como la diferencia más relevante. Instructor, ¿usted nos podría dar un ejemplo de pronto de docking aquí en Colombia? Cross-docking en Colombia. A ver, el más representativo o el de más auge. mm, Más que todo se da en los productos manufacturados de alto nivel. Cencosud, Por instructor. ejemplo, verá, en los ¿No tiene nada que productos, ver alimentos? exactamente allá íbamos, en los productos alimenticios, Sí, generalmente de alta perecibilidad o de alto daño, se en genera clase. el modelo de cross-docking. Por ejemplo, llega el Eh, productor y entrega la cosecha de brócoli, ¿de acuerdo? Se la entrega, por ejemplo, a una zona franca o a una zona de procesamiento. La zona de procesamiento inmediatamente hace la intervención para control de temperatura, hace el control de calidad, hace el empaque, el embalaje, lo coloca en canastillas e inmediatamente lo saca para la distribución porque tiene alta perecibilidad. Ese es como el modelo más fácil de explicar de cross-docking, ¿de acuerdo? Pero también existe la posibilidad de que exista ese modelo de cross-docking en productos manufacturados. ¿En cuáles manufacturados? En los de alta rotación. Por ejemplo, productos de aseo. Llega la empresa fabricante y genera el detergente X y lo genera en tolvas, en grandes volúmenes. Ese producto llega en tolvas hasta el cross-docking. En el cross-docking se hace el empaque en unidades más pequeñas, se hace la preparación de canastillas o de sacos o de lo que sea necesario. Se etiqueta, se marca, se controla, se pesa y va saliendo nuevamente de distribución. Entonces esos son como los ejemplos más fuertes que podríamos citar en el país, obviamente sin citar marcas específicas.
Ok, Por sí, ejemplo, señor. no sé si entendí bien. Por ejemplo, cuando esos pequeños empresarios que crean su propia marca de producto, eso sería cross-dock. Es decir, no No, sé, por ejemplo, cuando hacen, no sé, la mantequilla corporal y ellos crean su propia marca, bueno, la procesan todo y le generan su propio sello. correcto, pero ellos hacen distribución directa porque ellos mismos son los que venden a sus usuarios o clientes o consumidores finales. O sea, no hubo una plataforma diferente a la empresa que les haga el empaque, que les haga el empacado, el Entonces, embalado y el envío, ¿de acuerdo? O sea, la qué diferencia pena. es exactamente esa. Siga, por favor. Bien, entonces le decía a Sara, la diferencia es esa. Si el mismo productor, sin necesidad de una plataforma logística, termina el producto y lo lleva al cliente, es nivel cero o directo. Mientras que si la empresa necesita de una plataforma que le apoye en temas de terminar el producto, de empacarlo, de embalarlo, habrá cross-docking. Lo que pasa es que no hay almacenamiento fijo del producto como tal, sino un recorrido de transformación. Siga, Januar. Gracias. Para la compañerita que preguntó ahorita y puso el caso de la mantequilla, cross-docking es básicamente un área de hacia una empresa o sede en la que se hace básicamente un alistamiento de la mercancía, ya sea de recibo, ya sea de entrega, se le llama cruz, para que se pueda hacer la redistribución o la distribución como tal. No necesariamente tiene que ser del dueño del producto o del dueño de la compañía. Pueden ser alquilados. Son básicamente sites para que tengan la mercancía y se haga este proceso. Correcto, gracias. En efecto, o sea, volvemos a insistir para mayor precisión, ¿no? Si el productor o el fabricante no necesita de una plataforma logística para terminar el producto, sino que lo saca terminado y lo entrega al consumidor o usuario final, es un canal cero o directo. Si necesita de una plataforma logística que haga los procesos cualquiera que sea, desde distribución solamente o pasando por preparación, alistamiento, recepción, división de productos, entonces habrá una plataforma de cross-docking, es decir, si hay dinámica en una plataforma logística donde un producto de alguna manera tiene algún grado de intervención, será plataforma cross-docking. Si sale terminado del fabricante, será directo. Bien, les subí la presentación en PDF hasta el grupo. Me confirman, por favor, si es visible y si la pudieron descargar. Sí, señor, sí es visible. Muchas gracias, señor instructor. Vale, perfecto. Bien, en ese orden de ideas, mis estimados, entonces, lo que hay que hacer en esta evidencia, pues, ustedes pueden tomar de referencia el material de apoyo de soporte, ya sea de la plataforma o externo o de la presentación, para trabajar la presentación que ustedes deben remitir como evidencia de este proceso. Entonces, no se olviden, no Todavía debe estamos ser trabajando, extenso. disculpe, Siga, por favor. con el documento de programación de operación. Sí, Es, señor. Sí, señor. ya. Numerales uno Bueno, y 2. ok, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, incluso pueden utilizar ahí, no se olviden colocar la referencia bibliográfica, todos sus datos en la evidencia y acompañar, como se trata de una presentación, pues con gráficas alusivas o que ejemplifiquen la temática. De mi parte, no tendría más que agregar a la temática de hoy, esperando haberles aportado un poquitico en cuanto al material de apoyo y obviamente un poco más de lo que tiene el MS, en este caso como material de fundamentación, para que ustedes puedan desarrollar la evidencia de la manera más adecuada posible. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud de alguno de ustedes, de lo contrario daríamos por finalizado nuestro encuentro de hoy. Por mi parte, No, no, señor, para mí. instructor. Muchas Qué- gracias por su ayuda. Vale, perfecto. A ustedes muchísimas gracias. Por acá. Un agradecimiento muy especial, un abrazo fuerte a ustedes. Como vuelvo y repito, pues ya en tiempo casi llegamos a los 11 meses de los 21 meses que tiene este programa de etapa lectiva, ya superando algunos el 55% de resultados de aprendizaje, un avance muy, muy, muy importante, bastante importante.
y ya pues estamos, como se dice coloquialmente, de bajada. No se olviden, nos resta solamente el componente de bilingüismo, la competencia de investigación que la están cursando. En abril viene la de Derechos Fundamentales, hacia septiembre Ciencias Naturales. De resto ya solo el componente técnico. Y como les decía, a partir de abril ya alivianamos aún más el proceso, mucho más. En marzo también van a estar un poco más livianos de carga, incluso ya con algunas evidencias donde ya no tendremos que trabajarlas semanalmente. Obviamente habrá semanas donde tengamos dos o más evidencias, pero habrá otras evidencias que nos dan un poco más de tiempo, porque son más que todo ya de la fase de ejecución y de evaluación, que no es otra cosa que un repaso a las temáticas generales o una profundización. De nuestra parte, un agradecimiento muy especial, muy contentos de la participación de ustedes y de poder construir conocimiento con ustedes, y nos encontramos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche y Dios nos bendiga a todos. Amén. Feliz noche, Luego, señores. Gracias, gracias. doctor. Feliz noche Compañeros. para todos. Chao. Muchas gracias. Gracias, doctor. feliz noche a Muchas todos. gracias. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche a todos. Mil gracias, feliz noche.